¿Alguna vez te has preguntado qué tan cerca estás de cruzar el límite de tu propio abismo moral? Ese punto donde el comportamiento ejemplar puede dar paso a un lado oscuro y perturbador que acecha en las profundidades de la sociedad. Imagina esto, estás en tu rutina diaria, todo parece normal. Pero de repente, algo cambia. Te enfrentas a una situación en la que las reglas que conoces dejan de aplicarse. En ese momento, ¿seguirías siendo la persona virtuosa que crees ser o te deslizarías poco a poco hacia un camino del que no hay retorno? Bienvenidos a este viaje. Hoy vamos a sumergirnos en una verdad incómoda. El mal no es algo lejano, no es exclusivo de los villanos de película ni de los criminales que ves en las noticias. No. El mal puede estar más cerca de ti de lo que imaginas. Sí, de ti. Pero antes de que te alarmes, acompáñame en este recorrido por la psicología humana. Hace poco me encontré con un libro que sacudió cada fibra de mi ser, El efecto Lucifer, de Philippe Zimbardo. No es una lectura ligera, ni un libro que se pasea por ideas bonitas sobre el bien y el mal. No. Es un golpe directo a la idea que tenemos de nosotros mismos. Porque nos plantea una pregunta aterradora: ¿por qué las personas buenas terminan haciendo cosas malas? Podrías pensar que la respuesta es simple, que hay personas que nacen con una inclinación al mal, que desde siempre han sido crueles, desalmadas, sin empatía. Pero lo que Zimbardo nos muestra es algo mucho más inquietante. El mal, muchas veces, no es una cuestión de esencia, sino de circunstancias. No es que algunas personas sean monstruos desde el principio. Es que las condiciones adecuadas pueden transformar a cualquiera en un monstruo. Piénsalo. Tú, que me estás escuchando ahora mismo, probablemente te consideras una buena persona. Tal vez ayudas a los demás cuando puedes, tal vez respetas las normas de convivencia, tal vez incluso sientes indignación cuando ves injusticias. Pero dime, con total honestidad, ¿alguna vez has hecho algo que sabías que estaba mal, pero lo justificaste porque no era gran cosa? Tal vez tomaste una pluma que no era tuya y pensaste, bueno, seguro ni la usan. O quizá te colaste en una fila y te dijiste a ti mismo, no es tan grave, solo es una vez. O tal vez mentiste en algo pequeño solo para evitarte un problema. Ahora, no te estoy juzgando. En absoluto. Todos hemos caído en pequeñas transgresiones. Y ahí es donde empieza el verdadero peligro. Porque el mal rara vez aparece de golpe. No es un trueno que sacude el cielo y transforma a alguien de la noche a la mañana. No. El mal es más bien un goteo constante, una erosión lenta de la moralidad. Se infiltra en nosotros poco a poco, en pequeñas decisiones que parecen insignificantes, en justificaciones que nos repetimos para no sentirnos mal. Y así, sin darnos cuenta, un día nos encontramos en un lugar del que jamás imaginamos ser parte. Porque lo que empieza con una simple omisión, con un pequeño engaño, con una excusa inofensiva, puede terminar convirtiéndose en algo mucho más grande. Algo que nos aleja de la persona que creíamos ser. Aquí es donde surge la pregunta que nadie quiere hacerse: si las circunstancias fueran diferentes, si el contexto te empujara, ¿podrías llegar a hacer algo que jamás imaginaste? Zimbardo nos muestra que la respuesta, aunque no nos guste, es sí. Y esa es la verdad más incómoda de todas. Para entender esto mejor, hablemos de un caso real. Uno que demuestra, con una crudeza escalofriante, lo que puede suceder cuando una persona común se ve arrastrada por un entorno corrupto: Ivan Chip Frederick. Frederick no era un monstruo. No era un sociópata ni alguien con tendencias violentas desde su infancia. Al contrario, era un hombre común y corriente. Creció en un entorno estable, sin traumas aparentes que pudieran haberlo marcado de una forma negativa. Era un soldado disciplinado, alguien que creía en su país, en las normas, en el deber. Su coeficiente intelectual era promedio. Nada en él sugería que pudiera convertirse en el rostro de una de las atrocidades más impactantes de la historia reciente. Y sin embargo, lo hizo. Terminó siendo uno de los responsables de los abusos más atroces en la prisión de Abu Ghraib, en Irak. Si viste las imágenes, sabes de qué hablo. Hombres desnudos, apilados unos sobre otros como si fueran objetos, obligados a asumir posiciones humillantes, golpeados, aterrorizados. Guardias posando con una sonrisa junto a ellos, como si fueran trofeos. Frederick fue parte de eso. Un hombre común, convertido en verdugo. ¿Cómo pasó?
¿Qué fue lo que transformó a alguien normal en alguien capaz de cometer esas atrocidades? La respuesta está en el entorno. No fue un cambio inmediato. No fue que un día despertó con un deseo de torturar prisioneros. Fue algo progresivo. Un deterioro lento de los límites, un proceso en el que cada nueva acción justificaba la siguiente. Al principio, eran cosas pequeñas. Actos que parecían insignificantes. Quizás una burla aquí, un empujón allá. Pero cuando las normas se desvanecen, cuando las figuras de autoridad te dicen que lo que haces está bien, cuando quienes te rodean lo aceptan e incluso lo celebran, la línea entre el bien y el mal se difumina hasta desaparecer. Frederick no se despertó un día siendo un abusador. Se convirtió en uno. Y esto no solo ocurre en la guerra. No creas que es algo exclusivo de los soldados en situaciones extremas. No creas que es algo que solo les pasa a los demás. Porque la realidad es mucho más aterradora. Cualquiera, incluso tú o yo, podríamos caer en lo mismo. No es solo una hipótesis. Es algo que se ha demostrado en experimentos reales. Pruebas científicas que han puesto a personas comunes en situaciones donde la autoridad los empuja a hacer cosas impensables. Y los resultados han sido perturbadores. Si alguna vez te has preguntado qué tan fuerte es tu moralidad, hasta dónde podrías llegar si alguien te lo ordenara, entonces necesitas conocer estos experimentos. Porque la verdad es que nadie es tan inmune como le gusta creer. Uno de los experimentos más impactantes en la historia de la psicología es el experimento de Milgram. Un estudio que reveló una verdad perturbadora. La mayoría de las personas, bajo las circunstancias adecuadas, son capaces de cometer actos inhumanos solo porque una figura de autoridad se los ordena. El experimento era aparentemente simple. Personas comunes y corrientes, padres de familia, trabajadores de oficina, ciudadanos sin antecedentes de violencia, fueron reclutadas para participar en lo que se les presentó como un estudio sobre la memoria y el aprendizaje. Se les dijo que su tarea era hacer preguntas a un sujeto en otra habitación. Si esa persona respondía mal, debían administrar una descarga eléctrica como castigo. Al principio, las descargas eran leves. Un simple cosquilleo eléctrico. Nada grave. Pero con cada respuesta errónea, el voltaje aumentaba. Pronto, los participantes podían escuchar los gritos de la persona al otro lado de la pared. Gritos de dolor, súplicas para detener el experimento. En algunos casos, incluso simulaban desmayarse. Y aquí viene lo aterrador. El 65% de los participantes llegó hasta el voltaje máximo, una descarga de 450 voltios que, en la vida real, sería mortal. ¿Por qué? No porque fueran sádicos, no porque disfrutaran lastimar a alguien más, sino por una razón mucho más simple y aterradora. Porque un hombre con una bata blanca les decía que continuaran. Cuando dudaban, cuando preguntaban si debían seguir, la respuesta era siempre la misma: el experimento debe continuar. No hay de qué preocuparse, siga adelante. Usted no es responsable de lo que ocurra. Y la mayoría obedecía. Incluso cuando estaban visiblemente angustiados, incluso cuando sabían que lo que hacían estaba mal. Este experimento dejó claro algo inquietante. No hace falta ser una mala persona para hacer cosas horribles. Basta con estar en el entorno adecuado, con la presión adecuada y con la justificación correcta. Pero si crees que esto fue un caso aislado, un experimento de laboratorio sin relevancia en la vida real, entonces necesitas conocer otro estudio aún más perturbador. Si Milgram mostró cómo la obediencia ciega puede llevarnos a cometer atrocidades, el experimento de la prisión de Stanford reveló algo aún más aterrador. Como el poder y el contexto pueden transformar a personas normales en monstruos. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo reunió a 24 estudiantes universitarios y los dividió en dos grupos, prisioneros y guardias. La idea era observar su comportamiento en un ambiente de cárcel simulada. Los prisioneros serían tratados como internos reales, mientras que los guardias tendrían la autoridad para mantener el orden. La simulación debía durar 2 semanas. No había castigos físicos permitidos, solo una observación de cómo las personas asumían sus roles. Lo que ocurrió después fue una pesadilla. En cuestión de días, los guardias, jóvenes comunes, estudiantes sin antecedentes de violencia, comenzaron a abusar de su poder. Lo que inició como una simple actuación pronto se convirtió en una verdadera dinámica de sometimiento.
Humillaban a los prisioneros. Les gritaban insultos. Les hacían hacer flexiones hasta la extenuación. Los privaban de comida y sueño. Algunos guardias incluso adoptaron una postura sádica, disfrutando de la sumisión de los otros. Y lo más aterrador de todo, los prisioneros lo aceptaban. Muchos se quebraron psicológicamente. Lloraban, imploraban ser liberados. Pero al mismo tiempo, algo extraño sucedía. Algunos asumieron completamente su papel de prisioneros, sometiéndose a los abusos sin resistirse. El experimento, que debía durar 2 semanas, fue cancelado en apenas 6 días. Zimbardo se dio cuenta de que la situación se había salido de control. Personas completamente normales se habían transformado en agresores y víctimas, simplemente porque el contexto los empujó en esa dirección. Este estudio mostró que no es solo la obediencia a la autoridad lo que puede corrompernos. También es el poder, el ambiente, el rol que asumimos. Y si crees que esto solo ocurre en experimentos, piensa en la historia real de Ivan Frederick. Piensa en lo que ocurrió en Abu Ghraib. Piensa en lo que sucede en cualquier entorno donde alguien tiene poder sobre otro. Piensa en lo que podría pasar si estuvieras en su lugar. Porque la pregunta más importante no es, ¿cómo pudieron hacerlo ellos? Es, ¿qué me haría falta para hacer lo mismo? Ahora dime, ¿sigues creyendo que tú serías diferente? Nos gusta pensar que el mal es algo ajeno a nosotros, una oscuridad que solo afecta a otros, que siempre hay una línea invisible que nos separa de los monstruos que vemos en las noticias o en los libros de historia. Pero la realidad, aunque incómoda, es mucho más cercana. Todos tenemos ese punto de quiebre, ese instante donde la moralidad se tambalea y la tentación del lado oscuro parece un camino fácil. La cuestión no es si caeremos en ese abismo, sino cuándo. La clave no está en negar nuestra vulnerabilidad, sino en aceptar que dentro de nosotros también hay espacio para el mal, aunque nos duela reconocerlo. Y aquí llega la pregunta crucial: ¿cómo evitamos convertirnos en lo que tanto tememos? ¿Cómo nos protegemos de esa espiral peligrosa que puede arrastrarnos en cualquier momento? La respuesta no es sencilla, pero está clara. Existen 3 pilares fundamentales que debemos aprender a abrazar para evitar sucumbir a esa sombra que acecha en cada esquina. El primero, y probablemente el más difícil de implementar, es cuestionar la autoridad. El hecho de que alguien tenga poder no significa que tenga la razón. La historia está repleta de ejemplos de personas que, cegadas por la figura de una autoridad, cometieron atrocidades en nombre de un bien mayor. Recordemos las horribles decisiones tomadas durante la Segunda Guerra Mundial, justificadas bajo el manto de la obediencia a líderes carismáticos. El problema con la autoridad no radica en el poder en sí, sino en la pasividad con la que muchos aceptan esa autoridad sin cuestionarla, sin analizar si realmente la dirección que nos imponen es la correcta. Debemos ser conscientes de que el simple acto de seguir ciegamente las órdenes puede ser el primer paso hacia la oscuridad. El segundo pilar es ser conscientes de nuestro entorno. Cuando estamos rodeados de otras personas, cuando estamos inmersos en un grupo, es fácil caer en la trampa del todos lo hacen. Esta mentalidad colectiva justifica lo injustificable. La presión social es una de las fuerzas más poderosas que nos puede empujar hacia decisiones que jamás habríamos tomado de forma individual. Es cuando creemos que es aceptable porque la mayoría está haciendo lo mismo que perdemos la capacidad de juicio crítico. Por eso, mantener nuestra mente alerta es esencial. Si nos dejamos llevar por la corriente, corremos el riesgo de ser absorbidos por una masa anónima que se deshace de la responsabilidad personal y se adentra en territorios moralmente cuestionables. Necesitamos la valentía para permanecer firmes cuando todos a nuestro alrededor deciden ceder. Y, finalmente, el tercer pilar es asumir nuestra responsabilidad. Esto es, sin duda, lo más complicado. Es tan fácil culpar a otros, al entorno, a las circunstancias. Decir, alguien más lo pidió, así son las cosas, o no fue mi culpa. Pero la verdad es que tenemos el poder de decidir quién queremos ser, de tomar las riendas de nuestras propias acciones, sin importar las presiones externas. Cada vez que elijamos no hacernos responsables de nuestras decisiones, cada vez que deleguemos nuestra moralidad en otros, nos alejamos de nuestra humanidad. La responsabilidad personal es lo que nos permite mirar al espejo y saber que, incluso en momentos de tentación, seguimos siendo dueños de nuestras decisiones. Así que en lugar de pensar que estamos a salvo,
que nunca caeríamos en ese abismo, es mejor aceptar que todos, sin excepción, tenemos la capacidad de transitar ese camino. Lo que nos define no es la falta de tentación, sino nuestra capacidad para resistirla, cuestionarla, sobre todo, asumir la responsabilidad de nuestra propia moralidad. El mal no aparece de la nada, como una fuerza externa que nos asalta de manera abrupta. No se presenta de forma ruidosa ni dramática, sino que se filtra en nuestras vidas de manera sutil, casi imperceptible. Se introduce a través de pequeñas decisiones cotidianas, esas que, a primera vista, parecen inofensivas, casi triviales. Es en esos momentos donde nuestra moralidad se pone a prueba sin que lo notemos. Un comentario despectivo aquí, una mentira piadosa allá, una pequeña traición que justifica otra, un silencio cómplice cuando debería haber una palabra de apoyo. Son actos que no parecen tener mucha importancia por sí mismos, pero cuando se suman, forman una cadena invisible que nos aleja de lo que creíamos que representábamos. Si no estamos atentos, si no cultivamos una vigilancia constante sobre nuestras acciones y pensamientos, lo que antes condenábamos con firmeza puede comenzar a parecer aceptable. Lo que antes nos causaba repulsión, ahora nos parece solo una consecuencia natural de las circunstancias. Nos encontramos entonces justificando lo que previamente rechazábamos, convenciéndonos de que todos lo hacen o que no es tan grave. Y así, lentamente, lo que parecía imposible de permitir se convierte en parte de nuestra realidad cotidiana. Es una transformación silenciosa, como la corrosión lenta de una roca bajo el agua. Al principio, no se nota el cambio, pero con el tiempo, esa pequeña grieta se convierte en una fractura que puede derribar incluso las estructuras más firmes. Este es el peligro de no estar atentos, de no cuestionar nuestras propias decisiones y de no reconocer que, en cualquier momento, cualquiera de nosotros puede ser vulnerable a esa caída, no por algo grandioso y externo, sino por una cadena de pequeñas concesiones que hemos hecho, una a una, sin pensar en el impacto que tendrán en nuestra alma. Así que ahora te pregunto, ¿qué harás con esta información? Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido arrastrado por la presión social a hacer algo que no querías? ¿Cómo manejaste la situación? Si este tema te pareció interesante, suscríbete al canal. Vamos a seguir explorando juntos los rincones más profundos de la mente humana. Y recuerda, el verdadero peligro no está en los monstruos que vemos en las películas, sino en los que llevamos dentro y no nos atrevemos a enfrentar. Nos vemos en el próximo video.